días. Nos encontramos con la doctora Maribel Osorio García y el doctor Rafael Rodríguez, quienes nos acompañan en otro episodio de este podcast con un tema relacionado a la crisis del turismo en el país de México. Bueno, primeramente, doctor Guerrero, me gustaría si nos podría compartir o hacer mención sobre su trayectoria académica y laboral, y también si nos podría mencionar las líneas de investigación en las que ha estado trabajando, por favor. Sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación en primera instancia. Mi nombre completo es Rafael Guerrero Rodríguez. Bueno, mis antecedentes académicos están relacionados a estudios de licenciatura en turismo en la Universidad Autónoma del Estado de México. Eh, También una maestría en ciencias ambientales y desarrollo internacional en la Universidad de East Anglia, en Reino Unido, y un doctorado en estudios para el desarrollo, igualmente, en la misma universidad, en la Universidad de East Anglia, en Reino Unido. Alguna experiencia profesional en los primeros años de los años 2000, en Quintana Roo, particularmente en dos grupos empresariales, Grupo Sunset y Grupo Palace Resorts, haciendo funciones variadas. Y bueno, pues desde el año 2013, trabajando para la Universidad de Guanajuato como profesor e investigador de tiempo completo titular. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Primeramente, ¿nos podría mencionar las líneas de investigación en las que ha estado trabajando, por favor? Sí, bueno, originalmente mi primera línea de investigación cuando empecé a trabajar en la academia, pues estaba relacionada al desarrollo económico y al turismo, ¿no? Esa relación política pública. Luego fue evolucionando un poco esta línea hacia el desarrollo de los destinos turísticos y el patrimonio, ¿no? La conservación del patrimonio, la difusión del mismo y la promoción. Y en esa intersección encontré las nuevas tecnologías como parte importante de la experiencia turística por ahí del año 2014. Desde entonces, desde el año 2014-2015, mi interés ha estado más centrado precisamente en la construcción de la experiencia turística y cómo la tecnología de alguna manera modifica y altera ciertas actitudes y comportamientos de los turistas cuando están de viaje o antes de estar de viaje o después del viaje, ¿no? Entonces eso es en lo que me he estado ocupando en los últimos años y bueno, pues supongo que esa es mi línea de especialización. Son unas líneas de investigación muy interesantes, la verdad. Pocos hemos escuchado sobre esas líneas, bueno, al menos personalmente no había escuchado tanto énfasis o enfoque hacia esta área. Bueno, dicho lo anterior, voy a dar paso a la primera pregunta, que sería, desde su perspectiva, ¿cuáles son o han sido los impactos que han sido más significativos en el turismo en México a causa de la COVID-19? Bueno, pues sí, es un tema ya bien importante, digamos, ahora está en la literatura actual, está sobre todo muy presente eso de los efectos, los impactos, ¿no? Yo en lo particular los dividiría en dos grandes grupos, ¿no? Aquellos impactos, por supuesto, negativos y aquellos positivos. México, por supuesto, no fue o no estuvo desconectado de, pues, digamos, la crisis general global que hubo, pues, por la ausencia o por pues sí, la falta de viajes durante el año, sobre todo 2020 y hasta el 2021, ¿no? Entonces, yo podría decir que dentro de los impactos negativos, México, como la mayor parte del mundo, pues sufrió de varias cosas. Número uno, pues la pérdida de empleos, ¿no? Y negocios, eso fue inevitable, eh, pues particularmente porque este país, como aquellos que reciben una gran cantidad de turistas, dentro de los 10 primeros que estamos en el mundo, pues depende en gran medida de esta actividad, sobre todo en áreas muy particulares, vamos a decir, 5 destinos principales que dependen del turismo, pues diríamos particularmente Cancún y el área circundante,
Los Cabos, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, ¿no? Diría que esos serían los que más dependen de esta actividad y bueno, pues los empleos y negocios, sobre todo en el ámbito de los alimentos y bebidas y en el ámbito del hospedaje, pues se vieron afectados de manera directa. Igualmente, pues la pérdida de algunas rutas de transporte, también vimos crisis mundial y México tampoco fue la excepción, perdón, en cuanto a eh, pues sí, la reducción de rutas, sobre todo aéreas y obviamente la quiebra o la bancarrota de algunas aerolíneas, ¿no? Particularmente en México, la pérdida de Interjet, que era una aerolínea importante. Y bueno, más allá igual de los malos manejos, pues también la pandemia vino a acrecentar pues esta crisis que ya estaba, digamos, experimentando esta compañía, igualmente Aeromar, ¿no? Otra compañía que hacía vuelos charter y que también proveía pues bastantes rutas, sobre todo intrarregionales, pues también fue uno de los saldos, ¿no? que tuvo el COVID aparte, ¿no? Entonces podría decir esas, digamos, en términos de transporte. Y en el caso de la afluencia de turistas internacionales, aunque México tuvo una política más laxa de acceso a viajeros internacionales, pues de todas maneras nosotros tuvimos una reducción del 69% en el 2020-2021 y un 35% del 2021 al 2022. Eso pues obviamente pues generó igualmente menos crecimiento y menos desarrollo para ciertos destinos, ¿no? Aún a pesar de ello, pues México fue uno de los 3 países que recibió más turistas, pero aún así, pues no estuvo bien en esos años, ¿no? Otra cosa que se ha investigado poco, pero que apenas están saliendo algunas investigaciones respecto a estos impactos negativos, es la mayor mortalidad en destinos turísticos, precisamente derivado pues de esta política laxa, ¿no? En Centro Geo hicieron pues una investigación, bueno, más bien un mapeo específico de la incidencia por día de los casos de COVID, ¿no? Y también de la mortalidad en cada uno de los municipios, ¿no? Entonces, si nosotros aislamos los municipios más turísticos, nosotros vemos que en esos destinos particularmente, pues hubo una mortalidad mucho mayor que en otras ciudades, por ejemplo, del interior de la República, con situaciones más rurales o periurbanas, ¿no? Eso habla mucho precisamente pues de la movilidad de las personas, ¿no? A pesar de la contingencia, sobre todo en el ámbito doméstico, pero también, por supuesto, pues sí, de la falta de control, ¿no? Sobre estas condiciones. Entonces, ese es un impacto, por supuesto, el hecho de que haya más muertes, digamos, 360,000 declaradas, pero seguramente muchas más que no fueron declaradas a partir de esa movilidad, ¿no? Y bueno, como último impacto negativo que yo podría señalar sería pues mayores condiciones de desigualdad social en territorios de alta dependencia turística. ¿Por qué razón? Pues precisamente porque el hecho de sobredepender de una sola actividad pues hace que haya mayores condiciones de vulnerabilidad económica para esas personas, dado que ya no hay otras actividades que hacer. Digamos, me imagino el caso de Quintana Roo, que el 80% del PIB estatal depende del turismo, pues digamos, ahí cuando se detiene todo, pues la gente que tenía ahorros, pues lo echó mano de ellos, pero la mayoría de la gente no vive en esas condiciones y por supuesto, pues eso hace que recurran a otro tipo de estrategias para sobrevivir, ¿no? Como cuáles, pues obviamente subarrendar, hipotecar, trabajo en la informalidad, migración u otros tipos de estrategias para poder sobrevivir. Así que digamos, esa desigualdad social pues se acentuó, ¿no? Y pues eso es lo que vimos en cuanto a impactos negativos. Luego, en el otro grupo, que no se habla mucho en las publicaciones, porque tendemos a ver mucho más el aspecto negativo, pero también hay cosas positivas, ¿no? Una cosa positiva que yo encontré o he encontrado es una resignificación sobre el lugar importante que tiene el ocio y el turismo en la sociedad actual. Quizá por tenerlo como dado, pues no nos dábamos cuenta de lo importante que era para nuestras vidas el hecho de poder viajar, el hecho de poder desplazarnos, el hecho de poder tener esa libertad de movimiento y de selección, ¿no?
Y bueno, el COVID nos vino a reenseñar que el ocio y el descanso es muy importante para el hecho de la función psicológica y emocional de nuestra vida. Entonces, el turismo, por supuesto, pues ese impacto positivo es precisamente que le recordó a las personas lo importante que son esas cosas, el ocio, ¿no? Y sobre todo que el turismo lo permite y en tanto la gente descanse, pues puede estar física, mental y emocionalmente bien, ¿no? Ese es un buen impacto, esa resignificación. Otro impacto positivo sería pues la aceleración de la digitalización de los negocios y destinos, ¿no? Pues digamos, aunque México no está dentro de los países que tienen mayores infraestructuras en telecomunicaciones, pues aún así con lo que tenemos, pues podemos decir que estos negocios y estos destinos tuvieron que echar mano de acelerar ese proceso de aprendimiento e implementación de soluciones digitales, ¿no? Ya sea para promoción, ya sea para comercialización, ya sea para comunicación, inclusive muchos tuvieron que experimentar utilizando las redes sociales por primera vez, ¿no? Como medio de comunicación con sus clientes para poder mantener un medio de comercialización. Muchos tuvieron que aprender cómo utilizar aplicaciones para poder hacer llegar sus productos de manera segura. Muchos tuvieron que saber hacer códigos de reconocimiento rápido para hacer que la gente pudiera ver sus productos, sus cartas, etcétera, y muchas otras cosas. Eso no había pasado, digamos, en algunos reportes, sobre todo del Banco Mundial, dice que países como México aceleró su proceso digital 5 años, ¿no? Entonces, pues eso fue muy importante y un impacto positivo para muchos negocios y muchos destinos. No todos, pero bueno, algunos sí tomaron esa oportunidad, ¿no? Y bueno, otro impacto positivo, pues es el reposicionamiento de algunas prácticas y formas de turismo más amigables, digamos, más cercanas a la ruralidad, al aspecto social, al aspecto ambiental, ¿no? El hecho de hacer que la gente volteara a espacios que no estuvieran tan saturados, ¿no? O destinos no masivos, y que empezaran a ver pues poblados cercanos a su geografía pues como potenciales lugares de recreo y ocio, ¿no? Entonces, eso ha hecho pues también repensar, ¿no? El hecho de cómo redireccionar los flujos turísticos de acuerdo a qué tipo de territorios están preparados y aquellos que no. Y bueno, pues aunque no podíamos viajar mucho, pues sin duda la evidencia nos dice que la gente sí se movió, pero no tan lejos, pero sí a poblados o a territorios circundantes y eso a conocer pues otro tipo de cosas que de no haber existido la pandemia nunca se hubieran fijado en esos lugares, ¿no? Y bueno, por último, el último impacto que yo diría positivo sería pues el desarrollo y la aceleración de prácticas alternativas de turismo basadas en la tecnología, realidad virtual, realidad mixta, realidad aumentada, ¿no? Veía un video hace no mucho, hace como un mes y medio, de una oficina en Japón que vende viajes virtuales, ¿no? Pero viajes virtuales de verdad en la ciudad de Tokio, donde hacen que la gente se suba a un simulador de un avión, ¿no? Hacen como que el avión sube con toda digamos, con lo más realista posible, ¿no? Igualmente la gente viaja en estos salones virtuales y ve pues algunas ciudades, ¿no? Y también pues experimenta un poco guías virtuales, etcétera. Eh, Parece una locura, pero pues dada la situación de confinamiento que nos dejó esta pandemia, pues mucha gente pues optó precisamente por sustituir de alguna forma esos viajes a través de la recreación de estos escenarios, ¿no? Claro que los desafíos técnicos son muchos, pero de cualquier manera pues hay gente que está dispuesta a pagar por ello. Y también no hay que olvidar a aquellos que no están dispuestos a viajar, no precisamente porque no tengan los recursos, sino porque pues no se les antoja o simple y sencillamente no están dispuestos a correr el riesgo de dejar su lugar de origen y estas formas pues les están ofreciendo esa alternativa de tener una experiencia turística sin el traslado, ¿no? Esa es otra cosa que nos puede traer una reconceptualización del turismo que no necesariamente implique un desplazamiento físico y bueno, claro, ahí habrá pues una discusión larga, ¿no? De si eso es considerado turismo o no, etcétera. Pero bueno,
pues eso es lo interesante. Bueno, en principio, muchas gracias al doctor Rafael Guerrero por este espacio, ¿no? Y por estarnos compartiendo todas estas apreciaciones en relación a los impactos de la COVID-19 sobre la actividad turística. Me han parecido muy interesantes los señalamientos, esta caracterización de los impactos negativos y los positivos. Efectivamente coincido. Nos ha sido muy común en las entrevistas escuchar los efectos adversos, ¿no? Que han promovido la crisis, pero esta puntualización sobre los aspectos positivos me agrada mucho, ¿no? Y efectivamente los señalamientos de el reposicionamiento de ciertas prácticas y la resignificación, ¿no? De la actividad turística me parece que son observaciones muy buenas de parte del doctor en relación a toda esta perspectiva de los efectos que hemos tenido. De lo que se ha comentado, yo quisiera abordar dos elementos, preguntarle, ¿no? Hacerle la consulta al doctor, aprovechando que lo tenemos aquí cooptado, ¿no? En relación a sus apreciaciones, sus reflexiones sobre la parte tecnológica, que es uno de los elementos de su expertise. Dos aspectos de los cuales me gustaría conocer su opinión. Efectivamente, uno de los efectos que se marcan como positivos es esta aceleración de la digitalización, ¿no? En relación a una serie de aspectos de comunicación, de comercialización, de mercadotecnia digital en la actividad turística, de redes sociales, etcétera. Pero la otra cara de la moneda es la ampliación de esta brecha de dominio, de manejo digital con relación a los espacios rurales, ¿no? Que ha sido también como muy, muy, muy señalado. En ese sentido, sí coincido en que también estos espacios rurales tuvieron, ¿no? Se enfrentaron a la necesidad de resolver y creo que fueron mucho más conscientes los destinos rurales, ¿no? Bueno, las personas, la población, los gestores dentro de los destinos rurales, de que tenían que resolver de alguna manera esta conectividad, ¿no? Pero en ese sentido, saber si hay algún conocimiento sobre qué ha pasado en relación a esta necesidad sentida de los destinos rurales en relación a poder disminuir esta brecha digital y resolver esta conectividad justamente por esta hiperaceleración que se tuvo en relación a la actividad turística y una serie de operaciones que se potencializaron ya de manera digital y que las tenemos ahorita presentes y la comercialización, por ejemplo, si no estás si no estás subido en este esquema, estás fuera del mercado, ¿no? O estás en una enorme desventaja del mercado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si es que se tienen indicios de qué es lo que está pasando, cómo se está resolviendo por parte de los destinos rurales. Sí, bueno, gracias, doctora. Pues bueno, la cuestión es que decíamos que en México, pues el nivel de penetración de estas tecnologías todavía podía considerarse medio bajo, digamos, no al grado de otros países, ¿no? Algunos destinos lo tienen razonablemente resuelto, derivado pues de la infraestructura que existe, sobre todo las grandes ciudades y los destinos pues digamos más modernos. Pero como bien señala, el asunto de los espacios rurales o los espacios más alejados no tienen esa condición. ¿Por qué razón? Pues porque particularmente la infraestructura no existe. El presidente de la República decía que pues las grandes compañías de telecomunicaciones, particularmente América Móvil, AT&T o Movistar
y todas las que están dentro del mercado de las telecomunicaciones, pues desafortunadamente no tienen ningún interés de llevar esta infraestructura a estas localidades porque no les representa un negocio, ¿no? Aún. Entonces, pues el Estado está tratando de subsanar este asunto de esta falta de intercomunicación con estas pequeñas comunidades rurales, pues a través de hacer una compañía del Estado, ¿no? No sé qué tan eficiente vaya a ser esta, ¿no? Ni cuál sea el esquema, ni si el esquema sea el mejor, pero digamos, ya el hecho de que haya atención en integrar estas comunidades dentro de la gran red del país, pues pudiera ser un buen indicio. Ahora, aquellas otras comunidades que sí tienen algún tipo de infraestructura, pero que han podido desarrollar algo, pues desafortunadamente dependen de las organizaciones no gubernamentales para poder hacer estas gestiones. ¿Por qué razón? Pues porque en muchos casos las comunidades rurales no tienen la capacitación para poder hacer las gestiones, sobre todo para poder armar algún contenido de valor, para poder distribuirlo, para poder mantenerlo, para poder promocionarlo, etcétera, ¿no? Entonces, la mayoría depende, pues, o del favor o de, digamos, el contrato, el subarrendamiento de ciertas operaciones con organizaciones no gubernamentales, quienes les ayudan a gestionar estos contenidos digitales con los grandes mercados o con los operadores. Y es así, haciendo esta conexión entre comunidad, organizaciones no gubernamentales y tour operadores que se hace esta comercialización. Les pongo el ejemplo acá en Guanajuato. Los destinos pequeños que tenemos nosotros, los pueblos mágicos, sobre todo uno que está cercano a León, que se llama Jalpa de Cánovas, pues es un destino pues casi rural, está muy pequeñito, es muy, digamos, el territorio no es tan grande, tampoco las actividades que ofrecen y la oferta de productos y servicios no es tan mayor. Sin embargo, ellos se aliaron con un turoperador grande de León para que él se encargara de hacer todo este proceso, ¿no? De promoción, de comercialización, inclusive de movilizar a los viajeros, ¿no? Y pues la contraprestación es una comisión del 36%, ¿no? De cada uno de los servicios vendidos, ¿no? Puede ser mucho, puede ser poco, digamos, no estamos para evaluar, no sabemos si es una cuota de mercado normal, pero lo que sí podemos decir es que de otra manera esta comunidad no hubiera tenido esa posibilidad de poder llegar a estos consumidores, ¿no? Entonces, estas pequeñas comunidades, diría yo, tienen la obligación de tener que hacer alianzas necesariamente, ¿no? Ya sea, le digo, con tour operadores o ya sea con o organizaciones no gubernamentales que ayuden como puente para hacer esta conexión y gestión de contenidos, sobre todo en el caso de los digitales. Y diría, básicamente, pues página web sería como la principal fuente de información y, bueno, las redes sociales como parte de satélites de comunicación y, pues, como situación de comercio, ya sea comercio electrónico o comercio social, ¿no? A través de las plataformas que existen, comerciales, PayPal, Mercado Libre, no sé, Mercado Pago, etcétera, ¿no? Entonces, sí, eso es un hecho. Las secretarías de turismo de los estados, por lo menos la de aquí de Guanajuato, no está haciendo esta capacitación para estas comunidades para que tengan esta integración y no lo hacen precisamente pues porque apenas están reaccionando en lo que ha pasado. No hay una política específica en ese sentido. Así que esa sería como un poco la experiencia que nosotros hemos tenido. Gracias, gracias, doctor Rafael. No tenía este esquema claro, sobre todo de la parte de las alianzas con las turoperadoras, que efectivamente, parecería que las turoperadoras están tomando una ventaja importante, ¿no? De costo hacia los destinos, ¿no? Para poder cubrir esta necesidad por parte de ellos, pero efectivamente es la manera en la que se está resolviendo, ¿no? Para que no queden marginados totalmente de esta sinergia, ¿no? Toda esta dinámica. Muy interesante. Y el otro comentario que quisiera hacer es en relación a esto último sobre la realidad virtual.
Yo no tengo tan claro cuál está siendo el nivel de desarrollo de esta realidad virtual o de estas experiencias de realidad virtual en México. Efectivamente ha sido muy señalado toda esta tendencia, ¿no? Todo este crecimiento y está muy señalado como una un gran mercado potencial, ¿no? Y con expectativas así de desarrollo a futuro, con amplias posibilidades de penetración, pero no tengo claro en el caso de México esto que tanto de verdad está siendo ya estructurado. Por eso mi consulta en relación a este punto. Sí, bueno, pues como bien usted infiere y señala, pues la realidad virtual en México es incipiente, inclusive casi inexistente, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque no le ven todavía un potencial fuerte, ¿no? Para poder hacer alguna de las acciones que podría ayudar a cualquier destino, ya sea comunicación, ya sea comercialización o ya sea promoción. Cualquiera de esas acciones no lo ven como tal. Han habido algunos intentos. El sexenio pasado por ahí contrataron a una empresa que hacía, no me acuerdo ahorita el nombre, pero lo contrató el Consejo de Promoción Turística de México para hacer una aplicación y mostrar los destinos en cámaras 360 y que la gente lo pudiera ver en la Feria de Madrid, en Fitur, ¿no? Eso en el año 2017, ¿no? Lo tengo claro porque pues ese ejemplo es el que yo iba a estudiar precisamente para una estancia y dije, bueno, pues me parecería que sería interesante ver cuál sería la reacción de consumidores no mexicanos ante estos contenidos, si pudieran motivarlos o hacia alguna intención de viaje o hacia una actitud favorable hacia el país por cualquier cosa, ¿no? Pero resulta ser que pues solamente era pues un preview, o bueno, pues no sé cómo decirlo, un trailer de la aplicación, ¿no? Y se veía pues sí cómo pues la gente podía ver Chichén Itzá en una cámara 360 como las que existen estas de cámaras de acción, ¿no? Y pues nada más, nada específico, con muy poca interacción o nula interacción y bueno, con una calidad pues no tampoco sí tan mm, pues sí, tan determinante para crear ninguna emoción, de tal manera que pues por eso desechamos esa posibilidad. Luego este gobierno, pues como ustedes saben, pues ha decidido cortar los recursos al Consejo de Promoción Turística de México, ¿no? Trasladarlos a las obras de infraestructura y hacer que las funciones de promoción y de alguna manera comunicación de turismo en el mundo pues, sean absorbidas por los consulados y embajadas, lo cual, pues, por supuesto, pues no sabemos, no tenemos datos de si lo están haciendo o no, ni mucho menos si lo están haciendo de manera efectiva. Entonces se han ido olvidando un poco estas acciones y en este gobierno, particularmente con el nuevo secretario de Turismo, no ha habido ningún desarrollo específico respecto de la realidad virtual. Ahora, el gran miedo o desafío que tienen los destinos es, número uno, cuesta mucho en términos técnicos crear una producción específica para realidades virtuales. ¿Por qué? Porque no solamente es poner el material, sino hacer todo digamos, la construcción de un medio ambiente que parezca realista o que haga que la telepresencia sea pues mucho más fuerte, ¿no? O sea, no es suficiente con ponerte las gafas y ver ahí y no hacer nada, sino es ver, pero además sentir, pero además oler, pero además escuchar y además tocar cosas, ¿no? Digamos, eso sería como una telepresencia mucho más completa. Ese tipo de experiencias aquí no existen, ¿no? Y en el mundo hay pocas, ¿no? Les pongo el ejemplo más avanzado. En el caso de Nueva York, tienen unas experiencias totales ahí de, de realidad virtual, ¿no? Pues es una atracción donde la gente no solamente se pone las gafas, sino camina, toca, siente, huele, experimenta, etcétera, ¿no? Con algunas películas famosas, La Guerra de las Galaxias y Los Cazafantasmas, etcétera. Pero es una superproducción, ¿no? Es una superproducción, es decir, la experiencia es pues, soberanamente magnífica, ¿no? Y el costo, pues, obviamente, es acorde a lo que te presentan. Igualmente, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad que están más cercanas a una producción cinematográfica
que se llama Sangre y Arena, creo que de González Iñárritu, y ahí en Tlatelolco era una experiencia de realidad virtual para mostrar a la gente cómo era cruzar la frontera, ¿no? Pero por supuesto crearon todo un escenario completo ahí en la plazuela de Tlatelolco, donde solo te ponías las gafas, pero además sentías dentro del escenario el calor, además sentías obviamente el viento, además obviamente pues todos los sonidos, etcétera. Era toda una experiencia completa, ¿no? Entonces, bueno, pues claro que era una producción bastante buena, pero cara, y pues de ahí que los destinos pues duden, ¿no? Si ese elemento e invertir en ese tipo de cosas será bueno, y dejar obviamente de invertir en otro tipo de promoción, ¿no? Como, pues no sé, algún espectacular en algún aeropuerto, algún comercial en una pelea de box o alguna cosa, ¿no? Porque una u otra cosa se tiene que hacer. Entonces yo pienso que es eso. En México no existen. Hay algunos talleres y algunos centros de producción de realidad virtual, sí, pero para turismo solamente le digo lo que hicieron para la feria de Fitur en 2017. Gracias, muy gentil. Te regreso el micrófono, Cari, si quisieras algún comentario o continuar con la entrevista. Claro, gracias, doctora. Sí me gustaría agregar un comentario respecto a esto último que usted menciona, doctor, referente a pues que no existe como tal esa motivación para poder enfocarnos un poco más hacia esta parte de la realidad virtual. Creo que un problema que hay aquí en México es que muchas de las ofertas y de las promociones y del presupuesto se van más hacia la parte hotelera, o sea, llamémosle el turismo de sol y playa, y si acaso en infraestructura, pero igualmente en estas zonas hoteleras. Es muy escaso esta oferta en otras zonas, ya sea la zona rural, y la implementación de la realidad virtual o de la inteligencia artificial en sí en aeropuertos o en algunos destinos, como por ejemplo las ciudades inteligentes. Yo lo estudié en algún momento de la carrera, pero después de ahí, pues ya no supe realmente qué ha estado pasando con estas ciudades inteligentes, por lo mismo de que no se lleva como tal em, un seguimiento y no hay esta motivación para poder meterle más o apostarle más hacia este tema. Estoy de acuerdo y también igual que tú, pues yo no lo vi en la carrera porque todavía no existía, ¿verdad? Pero esto de los destinos inteligentes, pues tampoco es nuevo. Digamos, Cozumel fue, digamos, pionero en ese sentido, y al día de hoy, pues no tenemos, digamos, la pista de lo que ha sucedido a lo largo de los años. Quizá a lo mejor el doctor Alfonso Damián tenga mejor pista de ello, quien trabaja en la Universidad de Quintana Roo, en Cozumel. Y en el caso de Tequila, ¿no? Que también es un destino inteligente, aunque de tipo 3, ¿no? Chiquito, pues tampoco tenemos como mucha pista de que los resultados que están teniendo, ¿no? En términos de qué tanto les está ayudando esta captación de información para tomar ciertas decisiones, ¿no? Porque lo que hemos visto solamente son webinars de, pues casi promoción de venta de servicios de Segitur, para que otros destinos digan, ah, yo también quiero eso, ¿no? Entonces, no hay mucha claridad todavía, pero pues esperemos que en los próximos años ya haya mucho más información. Ujú. Claro. Bueno, ya que estamos en este tema, me gustaría pasar a la siguiente pregunta que tiene un poco de relación, que sería, ¿cuáles son los cambios que considera que podría tener el turismo en México en los próximos 5 años? Esto viéndolo desde pues, su línea de investigación como tal. Sí, bueno, la facilidad que tiene mi línea de investigación es que se puede adaptar a cualquier línea o a cualquier tema, porque todo involucra, digamos, de alguna manera, pues la captación de información y la búsqueda de patrones, ¿no? Y bueno, pues lo que yo pensaría que serían, que ya se están dando, pero que se van a dar de manera más contundente estos fenómenos en México, son
Pues sí, el turismo interno y los viajes regionales, digamos, se va a acentuar, ¿no? Como está pasando en el resto del mundo, derivado, por supuesto, pues de que el costo del transporte es mucho más caro, la inflación, pues también en todo el mundo está, este, digamos, pues presionando los bolsillos de los ciudadanos mundiales, ¿no? Y bueno, pues ese hecho, pues va a llevar necesariamente a que la gente considere, pues hacer más viajes domésticos y por supuesto viajes más continuos hacia ámbitos más cercanos a su región, ¿no? También otra cosa, otra tendencia que yo creo que se va a acentuar más es la búsqueda de destinos que puedan reflejar de alguna manera valores acordes a la sociedad actual, como la sostenibilidad, ¿no? Como la responsabilidad, como el bienestar. Ese tipo de, aquellos destinos que capitalicen ese interés social, pues entonces van a tener como mucho más el favor de la visita, ¿no? Por supuesto, el tema de la autenticidad, ¿no? Ya sea autenticidad real o imaginada, pues siempre tendría que estar, digamos, en el centro de la oferta turística y yo creo que no lo van a despreciar aquellos destinos que puedan ofrecer esa cuestión de lo auténtico, particularmente porque derivado de las sociedades urbanas donde vivimos, pues lo único auténtico que tenemos son las plazas comerciales, ¿no? Entonces, pues ya no vemos como cosas o prácticas muy particulares sociales con las que hay un arraigo, pues sí, o una idiosincrasia cultural mucho más profunda, y entonces aquellos lugares que sí los posean o los mantengan, pues van a tener la preferencia de los visitantes. Los pueblos mágicos quisieron explotar o aprovechar un poco este asunto de la autenticidad, pero desafortunadamente pues no, en mi opinión, creo que lo que hicimos fue pues estandarizar, ¿no? La idea de un pueblo típico y no explotar pues las diferencias de cada uno de estos lugares, ¿no? Y claro, estos lugares se han beneficiado de arreglar muy bonitos sus centros históricos, pero luego lejos de ahí pues no hemos podido como explotar aquellas cosas que son únicas y particulares de estos sitios, ¿no? Eh, el rompimiento de la estacionalidad turística, ¿no? Siglo XX estaba bien marcado cuándo habría que hacer vacaciones y en qué temporalidad. En este momento, siglo XXI, año 2023, no, la gente no quiere estar sujeta a esas reglas y particularmente por los costos y por la oportunidad del trabajo, la flexibilidad de la misma, pues particularmente la estacionalidad ya no es un impedimento, sino por el contrario, ¿no? La gente se va a ir ajustando cada vez menos a los periodos institucionales, con excepción, por supuesto, de los viajes familiares que por cuestiones escolares pues se tienen que ajustar hacia esa agenda, ¿no? Pero aquellos viajeros jóvenes, ¿no? Que no tienen familia, que tampoco tienen responsabilidades fijas de trabajo, pues van a tener mucho mayor flexibilidad en este sentido. Y en otra cosa, pues las vacaciones de trabajo o el concepto de travacaciones, ¿no? Que sería la movilidad de los trabajadores hacia lugares o destinos turísticos para establecerse temporalmente para poder llevar ahí a cabo sus labores durante la jornada laboral y en la tarde pues integrarse a las actividades recreativas dentro del destino, ¿no? Esa tendencia año 2021, 2022 se hizo mucho mayor y ahora pues los destinos están preparando pues particularmente comunicaciones para atraer a este mercado, ¿no? A decirles que ahí hay posibilidad de poder tener instalaciones adecuadas para trabajar y al mismo tiempo actividades recreativas para que puedan vivir una experiencia mucho, mucho mejor, ¿no? O mucho más significativa, ¿no? Por último, pues otro cambio que yo vería es que la península de Yucatán se va a hacer mucho más fuerte y potente en términos de movilización de viajeros y en términos de promoción mundial, ¿no? Derivado pues de la infraestructura que va a existir ahí. Eh, Ese tren que parece ser pues una bendición y al mismo tiempo una maldición, pues va a ser precisamente el detonador pues de una atención tanto doméstica como internacional y va a renovar el interés. Si ya de por sí gran parte de la afluencia turística internacional se centra en esa área y particularmente en Quintana Roo, pues ahora se va a duplicar o triplicar, ¿no?
Veremos entonces pues grandes movimientos de personas hacia estos 5 estados que están involucrados, y veremos también cómo resuelven muchas de estas municipios y comunidades el hecho de organizar de manera adecuada su oferta turística para poder aprovechar, digamos, este movimiento de viajeros, ¿no? Y por último, pues pienso, no estoy completamente seguro, pero pienso que el próximo gobierno, independientemente del partido que sea, pues pienso que estaría considerando una nueva política de ocio y recreación, sobre todo en áreas naturales protegidas. ¿Por qué razón? Pues porque es la joya de la corona, ¿no? Esas áreas naturales protegidas pues van a estar acorde pues con todas nuestras preocupaciones sociales, que es cambio climático, conservación del agua, conservación del medio ambiente, etcétera, y estos lugares pues van a aparecer como pues sí, la coincidencia perfecta para que la gente haga ese clic o ese reencuentro, ¿no? Con estos espacios naturales para poder repensar sus prácticas, pues sí, sociales y de vida, ¿no? Entonces, en eso pensaría. Claro. Doctora, ¿gustaría agregar algún comentario o quisiera hacer alguna pregunta? Pues en realidad comentarios de decir que comparto esta visión del doctor en relación al turismo doméstico, ¿no? Fíjate que parecería, después de esta tendencia durante la pandemia en el 2020, particularmente el primer semestre de 2021, que se detona estos viajes de corta distancia y con ello el turismo doméstico, el año pasado parecería que el efecto champán, ¿no? Esto de ya podemos salir, ya podemos viajar, cambió un poco el patrón de estos viajes cortos y de este turismo doméstico, ¿no? Con un destape hacia el viaje internacional contenido que no habíamos podido realizar, pero me parece que las tendencias y varias consultoras de mercadotecnia, lo que están reportando es que efectivamente esto se generó, pero así como subió, bajó, ¿no? O sea, estamos en este momento volviendo a visualizar que una vez que se hizo este viaje, entonces la gente vuelve a retraerse hacia el turismo del interior, como tú lo señalas. Por eso es que en efecto coincido contigo en que esta puede ser como una tendencia en el comportamiento del viaje a nivel internacional y particularmente en el país. Lo otro que me sigue reforzando esta necesidad de que trabajemos en academia en la revisión conceptual del turismo es justamente esto que tú dices de la desestacionalización y el trabajacaciones, ¿no? Porque eso pega directamente en la definición de lo que entendíamos por turismo durante el siglo XX, que ya se nos desestructura, ¿no? Ya no podemos seguir sosteniendo que las 24 horas ¿no? Y que la diferencia entre el tiempo libre y el tiempo de trabajo, o sea, esto está ya tan articulado o cada vez se articula más, que necesitamos entonces la revisión de esta base conceptual, ¿no? La definición no sé si vaya a cambiar porque está ligada a la estadística oficial internacional, y eso me parece que moverlo va a resultar como más complicado. Pero sí la parte de las revisiones conceptuales me parece que es un buen reto para la academia de turismo, o sea, considerado el conjunto de profesores e investigadores que nos dedicamos a esto. Creo que es algo que tenemos que ya sentarnos, ¿no? A abordarlo
porque lo hemos mencionado, lo hemos estado mencionando, pero al menos en mi experiencia no nos hemos sentado todavía ya a trabajarlo y a dialogarlo, ¿no? A discutirlo para irnos aclarando, ¿no? En este sentido de fortalecer, de ser rigurosos en nuestra conceptualización en relación a la parte del turismo. Y lo que comentaste sobre las áreas naturales protegidas, mira, ojalá, no sabes qué gusto me dio que lo mencionaras, así prendo todas mis veladoras para que esta apreciación que tú tienes efectivamente se concrete en el próximo gobierno, porque lo hemos escuchado en reiteradas entrevistas con algunos otros compañeros académicos, investigadores, de pues este hoyo negro que tenemos en relación a la gestión de la actividad turística en las áreas naturales protegidas, que como bien lo dices, o sea, en los próximos años hay que voltear a verlo, porque hay que voltear a verlo, porque todo el desarrollo sustentable y el cambio climático, ¿no? O sea, toda la política internacional y por tanto nacional en relación a la conservación, estará focalizada justamente en estos espacios y en estos ecosistemas. Nada más. Efectivamente, concuerdo con ambos. Creo que estos aspectos son aspectos que ya se han ido metiendo un poco, pero todavía falta que se desarrollen y pues vayan en crecimiento en los próximos años, porque son aspectos realmente importantes, no solo para nuestro país, sino de manera global. Bueno, ya para pasar a la última pregunta, doctor, nos gustaría saber o si nos podría mencionar al menos 2 líneas de investigación específicas y el por qué serían pertinentes para estudiar la crisis del turismo en México. Bueno, pues digamos, de todas las preguntas, esa es la pregunta más fácil porque eh, obvio que todos los investigadores que han ustedes entrevistado, y yo no seré la excepción, pues vamos a llevar el agua a nuestro molino, es decir, a las cosas que a nosotros nos interesan, ¿no? Entonces, particularmente yo vería muy necesario el asunto de involucrar más la comunicación interdisciplinaria entre la ciencia de datos y el turismo, ¿no? Claro que es un súper tema ahorita la inteligencia artificial, lo que es todo lo que es, pues sí, el aprendizaje profundo, la automatización, los robots, el chat, GPT y todo lo demás, ¿no? Y todos estamos bien, emocionados por esa situación porque creemos que nos van a solucionar cosas. Y es verdad, pues, la cuestión es que pues nosotros tenemos que anticipar un poco los escenarios de cómo estas nuevas tecnologías pues van a ayudar a hacer ciertas cosas y a liberarnos de ciertas tareas, pero también cómo lo vamos a aprovechar para hacer mejores predicciones o entender mejor los escenarios que estamos ocurriendo. Entonces, la primera línea de investigación sería esa, ciencia de datos, ¿no? Inteligencia artificial, por supuesto, y destinos turísticos. Ya por ahí hay algunos estudiantes, un estudiante por lo menos que yo conozco que está trabajando eso, eh, ahí en la Universidad de Guadalajara, y obviamente lo está haciendo porque se lo hemos sugerido y él ha aceptado, entonces pienso que sería uno de los estudios que empezará, digamos, a ser replicado cuando otros estudiantes vean la utilidad de ello, pues empezará a crecer el interés, ¿no? También en la medida en que nosotros integremos igualmente otras personas del área de las ciencias de datos, los ingenieros, matemáticos, computólogos, etcétera, sobre problemas que tiene el turismo, cualquiera, por ejemplo, decíamos el COVID, el riesgo, la seguridad, los flujos turísticos, las comunicaciones, pues no sé, contenidos generados por el usuario, satisfacción, etcétera, todo lo que existe en la digitalidad,
pues en la medida en que los involucremos, pues vamos a tener nosotros, científicos sociales, pues mejores condiciones para poder describir los fenómenos en los que estamos, ¿no? Y eso no podría estar si nosotros no tenemos ese diálogo interdisciplinario. La verdad es que nos hemos resistido mucho porque pues nosotros pensamos que pues estas otras áreas tienen poco que decir y ellos tampoco se han acercado porque piensan, como todas las áreas, que el turismo tiene poco que ofrecer en términos de explicación o en términos de fenómenos, pero la verdad es que yo creo que sí hay una buena beta que explotar en ese sentido, en esa línea de investigación. Así que yo espero que alguna universidad o algún centro de investigación pues empiece a cultivar esta línea y a juntar, digamos, estudiantes de ambos campos para que empiecen a hacer proyectos conjuntos. Eh, y bueno, la segunda línea de investigación que yo diría que podría tener cierto interés en el futuro, pues sería la difusión y protección del patrimonio, ¿no? Sobre todo el físico, el material, utilizando nuevas tecnologías. Digamos, el INA ya ha ido incorporando muchas de estas cosas, ¿no? Utilizando sobre todo, pues todo lo que es tecnología de drones, tecnología LIDAR, tecnología de teledetección, fotogrametría, etcétera. Todas esas cosas que pues a nosotros pues no se nos hacían muy comunes, pero que ayudan mucho para entender el estado, sobre todo del patrimonio, les digo, material edificado, ¿no? Para hacer trabajos de protección, para hacer trabajos de restauración y también para hacer difusión de ese mismo patrimonio, dado que está digitalizado todo ese patrimonio, pues nos permite ver mucho más a detalle cosas y también hacer réplicas exactas, ¿no? Con impresoras 3D, ¿no? A escala para que la gente las pueda ver, las pueda manipular y no solamente apreciar. Eso va a cambiar sin duda pues la noción de lo que el patrimonio, la autenticidad, pero también la experiencia turística, ¿no? Va a dejar a las personas mucho más satisfechas el hecho de ver el patrimonio desde otra perspectiva y poderse acercar utilizando las herramientas que tiene a disposición, sus teléfonos o sus pulseras inteligentes o sus televisores o lo que sea, ¿no? Entonces, diría que esas dos áreas, el INAH, les digo, ya tiene una red de eso, de nuevas tecnologías y difusión del patrimonio, pero pues ellos están enfocados particularmente a la protección, que ese es su ámbito, ¿no? En el caso, le hace falta, en mi opinión, la otra patita, que sería pues, precisamente el aprovechamiento y la difusión del patrimonio a través de esos descubrimientos que se tienen con estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, esas dos líneas de investigación podría yo señalar. De hecho, me parecen líneas de investigación muy importantes y que pues realmente no se han metido como tal a, como usted lo dice, a un diálogo, porque pues no se ha querido realmente, pero sí me parece que son importantes. Doctora, ¿gustaría agregar algún comentario? Yo me ponía a pensar ahorita sobre por qué efectivamente no le hemos entrado a estas líneas de investigación que son absolutamente pertinentes más que nunca, ¿no? Justo como resultado de todo este cambio, esta fuerte experiencia que hemos tenido en turismo a partir de toda esta revolución digital. Y yo creo que tiene que ver con no nada más un asunto de interdisciplina, sino también de generacional. O sea, me parece que los investigadores seniors estamos ya muy acomodados, ¿no? Dentro de nuestros espacios de conocimiento, dentro de nuestras líneas de investigación. Y como ya lo señalaba el doctor Rafael, entonces no, no nos sentimos tentados, ¿no? A movernos, a acercarnos a este otro ámbito que sin duda sentimos que nos cuesta trabajo, ¿no? Involucrarnos, imbuirnos por una serie de retos de conocimiento, de acercamiento a, no sé, a ciencias duras, ¿no? Una serie de factores que nos inhiben
un poco en estarnos acercando a esto. Así que pensaba que entonces habría que impulsar, como tú lo acabas de comentar también, doctor, que había que impulsar a los investigadores juniors, ¿no? Vamos, a esta generación de reemplazo, que ya se está asomando, que afortunadamente vemos que ya está siendo conformada por una gran cantidad de académicos que se están formando en los posgrados, ¿no? A nivel de maestría, a nivel de doctorado. Yo observo que cada vez más está creciendo esta masa crítica, ¿no? En formación. Creo que ahí es en donde está la posibilidad de que efectivamente estas líneas de investigación se aborde, crezca y tome un lugar relevante dentro de dentro de la investigación turística en México que se está impulsando. Ahí es en donde tengo como toda mi expectativa de que se pueda como posicionar, porque sin duda es necesaria, ¿no? Es muy necesaria. Y en su articulación también con sistemas de información, que eso sí, yo lo he comentado en distintas oportunidades, que requerimos en México un sistema de información eh, mucho más robusto, más estructurado, más sistematizado en términos generales, que lo hemos comentado en otras oportunidades también contigo, y para la toma de decisiones, ¿no? Simplemente para saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y tener una toma de decisiones o una serie de planteamientos estratégicos como mucho más atinados. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y agregando brevemente a ese comentario, pues diría que pues la mayoría de los programas que tenemos ahorita de turismo, sobre todo los de pregrado, pues la mayoría no tiene materias que estén, digamos, desarrollando pues este interés, ¿no? Yo, digamos, yo desconozco las currículas de todos los programas, pero sé de buena fuente, por ahí del CONAED, que no hay, que en muchos de los programas pues sí, de licenciatura, pues pocos o casi ninguno tiene este tipo de ámbitos. En el posgrado, pues ya podemos ver un poco más de apertura y pues los temas son mucho más variados. Igualmente las opciones son mejores, pero a nivel pregrado no hay. Y sobre todo también, pues el financiamiento en centros de investigación y en universidades, pues cada vez se va reduciendo más, lo cual pues impide mucho también pues que muchos de nosotros pongamos laboratorios o centros de investigación que puedan estar llevando a cabo estas investigaciones derivado pues de lo caro o de lo costoso que es integrar tecnología para poder hacer estos sistemas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay varios impedimentos, pero pues esperamos que pueda cambiar pronto esta situación. Sí, igual, de acuerdo. Esto que señalas de la formación en pregrado, efectivamente, yo sí he sido una de las que lo ha comentado, resaltando que la licenciatura en turismo de la Universidad de Guanajuato es de las pocas, de los pocos planes de estudio que sí tiene incorporado estos cursos, estos contenidos, destacándolo particularmente en el subsistema de universidades públicas estatales, ¿no? Creo que las universidades tecnológicas se mueven un poco mejor en este ámbito, pero las universidades públicas autónomas, estatales, tienen un rezago mayor en relación a este punto. En ese sentido, coincido totalmente contigo. Y esto sí forma parte de la academia. Efectivamente hay limitaciones de carácter presupuestal, pero creo que es mucho de radica mucho en los cuerpos colegiados que sostienen a las carreras en términos
decisión, de organización y de decisión para su incorporación en la formación futura, porque de las generaciones y de los profesionales del futuro, porque se van a enfrentar a esto en el mercado profesional, en el mercado de desempeño, el mercado de trabajo de desempeño profesional, y sus herramientas van a ser limitadas, ¿no? Es correcto. Ok. Bueno, de mi parte eso sería, y nuevamente agradecer al doctor Rafael Guerrero. Yo siempre que lo escucho le aprendo, me gusta mucho esta capacidad analítica y de reflexión crítica que tiene, además de la expertise en esta temática que ya hemos mencionado, está siendo poco atendida en nuestro país, y que tiene su alto nivel de complejidad, ¿no? De conocimiento, ¿no? Y que él es una de las personas que está en la vanguardia de esta temática en relación a la investigación turística. Muchas gracias, doctor, muy amable. Pues nada, muchas gracias. Yo les agradezco que me hayan tomado en consideración. Digo, habiendo visto y escuchado a todos los académicos que han invitado, pues la verdad es que yo no encontraba como mucho sentido que yo pudiera agregar algo más de lo que aquellos que ya han pasado por este podcast. La verdad es que yo me siento muy honrado de que me hayan invitado, y bueno, pues yo también igualmente esperando que algo de lo que hayamos hablado aquí pues tenga eco en algunas otras personas que puedan estarnos escuchando, ya sea jóvenes o investigadores, y que podamos tener pues la oportunidad de comunicarnos en los foros necesarios, ¿no? Para que esto pueda salir adelante. Así que pues nada, les agradezco mucho de verdad por la invitación. Gracias a usted, doctor, por aceptar esta invitación. Y como ya mencionó, muchos investigadores ya nos han aportado varias cosas, pero algo que hemos comentado con la doctora Maribel es que cada uno nos aporta algunas cosas similares, pero diferentes al mismo tiempo porque tienen un ramo distinto, una línea de investigación distinta. Entonces, todo nos aporta realmente y nos enriquece en cuanto al conocimiento. Pues damos por terminada esta entrevista y nuevamente le agradecemos, doctor, por aceptar esta invitación. Gracias. Gracias, doctor, muy amable.